¿Qué tal, Poliescuchas? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, espero yo, el Políglota Podcast. El día de hoy vamos a hablar de algo que nos caracteriza a nosotros como políglota, que es el método social. Sé que todas las semanas hablamos del tema, pero vaya que es algo importante, el método social. ¿Qué es lo que es? ¿En qué lo diferencia a otros métodos? ¿Qué lo hace tan especial? Para eso tenemos hoy día a Andrea, coach de Políglota, que nos va a responder esta y más preguntas. Andrea, bienvenida al podcast de Políglota. ¿Cómo te encuentras? Hola Franco, muchas gracias. ¿Todo bien por acá? Un poco de frío, pero superándolo. Te encuentras en Viña del Mar, ¿verdad? Sí, exactamente, justamente. Perfecto. Lindas tierras costeras de Chile. Andrea, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando como coach en Políglota? Ya, bueno, llevo en Políglota cerca de en Chile llevo cerca de 5 años. Y en Políglota comencé en el año 2018. Sí, si no me equivoco, en el año 2018 cuando comenzaron acá a tener clases en Viña del Mar. Ya tenían algunos años dando clases en Santiago y luego se extendieron acá a esta región y sí, comenzamos a hacer clases en los distintos Starbucks. ¿Y cómo era esa experiencia? Porque igual te tocó vivir el cambio de pasar de las clases presenciales al modo online. ¿Cómo fue ese cambio? Wow, eso fue intenso, por decirlo así. Bueno, primero, para mí fue súper nuevo el dar clases en un café, en un lugar público, porque tú sabes que cuando uno da clases uno está acostumbrado al salón de clases, al pizarrón, a tener al alumno sentado en un escritorio, en un pupitre. Y el primer cambio para mí muy grande fue como ver al alumno en el café, tener ruido de fondo, y cuando el primer momento en el que nos tocó como modificar mucho irnos del café a otro lado fue como cuando empezó lo de... ¿El estallido social? El 2019. Eso fue lo primero. Sí, y me acuerdo que en esa época fue súper genial porque los propios alumnos ofrecían sus casas y yo continué haciendo mis clases pero en casa de mis alumnos. ¿Y siguen rotando? Y no, una alumna que quedaba, ella vivía súper cerca del mismo café, ella ofrecía su casa siempre para dar las clases y hasta el día de hoy tenemos una buena amistad, entonces como que se va formando esas amistades con alumnos que sí, que realmente se abren mucho. Pasa harto eso, muchos coaches me cuentan lo mismo, que se generan lazos de amistad tanto entre los coaches y los alumnos como también entre los mismos alumnos. Bueno, y básicamente por eso es el método social. No es solamente un nombre de marketing, es de verdad social. Sí, por supuesto. No es solamente yo doy la clase y luego me despido. No, hay alumnos que realmente te recuerdan, hay alumnos que si te ven en la calle, porque me ha pasado que de repente tengo clases con un nuevo grupo y consigo alumnos que tuve en niveles anteriores y ellos te saludan, ellos te reconocen, es súper bacán eso. Y ya cuando me tocó con la pandemia hacer clases online, bueno, allí fue ciertamente complicado para los alumnos, sobre todo los que ya habían esperado tener clases presenciales. Para ellos fue complicado en esa época, pero ya después los que ya tenían como experiencia o poca experiencia, poco a poco fueron agarrando como el hilo a cómo usar el Zoom, Todos pasamos por eso durante la pandemia. Yo nunca había escuchado ni siquiera la existencia de Zoom hasta que partió el coronavirus.
a mí personalmente me tocó buscar mucha información, herramientas de didáctica, cómo captar la atención de los alumnos en la computadora no es lo mismo, y así aproveché de repente cursos gratuitos que uno se encontró muchas veces el año pasado en la pandemia, universidades que daban cursos gratuitos de pedagogía, de cómo enseñar online. Tú eres coach de 2 idiomas dentro de Políglota. Sí, soy coach de inglés y de francés. ¿Y cómo llegaste a aprender esos idiomas? Bueno, el inglés es más clásico, uno empieza a aprenderlo desde la escuela, la universidad, pero ¿y el francés? Ya, bueno, es un poco chistoso porque yo me empecé en el colegio, bueno, empezando que soy de Venezuela, y en Venezuela el inglés se imparte en el colegio desde hace muchísimos años, y tú sales del colegio con un buen nivel de inglés. Eso me ha llamado siempre mucho la atención de la gente de Venezuela. En mis trabajos anteriores he tenido colegas que son también venezolanos y siempre tienen un buen nivel de inglés, tienen harto anglicismo en su vocabulario, juegan béisbol, no sé qué tiene que ver, pero también es algo. Sí, también porque hace 20 años la educación era muy accesible. Tú fácilmente podías pagarte un curso de inglés. Comencé a ver inglés desde pequeña, pero yo no me interesé por el inglés. Yo me interesé por el francés en mis últimos 2 años de la media. Y allí fue donde me enamoré del francés. Fue como que, no lo sé, me flechó. Y mi profesora me recomendó estudiar la carrera de pedagogía en idiomas en la universidad pública. Y entré, milagrosamente entré. Y, ¿por qué milagrosamente? ¿Era alumna? Porque yo no era la típica estudiante que estudia y saca buenas notas, no era así en el colegio. Porque no me interesaba ningún ramo hasta que empecé a ver francés. Entonces cuando vi francés fue que por fin pude entender qué era lo que me gustaba a mí, y en esa época empecé entonces a estudiar bien y a interesarme. Y porque en la carrera te enseñan tanto inglés como otro idioma de tu elección. Inglés y francés. Ambos idiomas te los enseñan, sí. Te enseñan todo a la par te enseñan. Entonces tú sales de una clase de inglés y entras a fonética francesa. O sales de lectura y comprensión inglesa y luego entras a francés 2 y así. Entonces como estudias los 2 idiomas al mismo tiempo. ¿Y tu cerebro no hacía cortocircuito a veces? ¿No estabas así como...? Sí, pero yo encontré tips para que me ayudaran a poder modificar como ese disquete, como para poder modificar el cerebro en ese entonces. Encontré muchos tips antes de entrar al salón de clases. Lo que hacía era que me ponía a cantar una canción en el idioma, para que pudiese como, no sé, elongar el cerebro antes de entrar a la clase del idioma. Entonces me ponía a cantar o me ponía a hablar conmigo misma. Tener un monólogo me ponía a hacer un monólogo conmigo misma antes de entrar a la clase de francés o a la clase de inglés, y así activar esa parte del idioma. ¿Es una experiencia que tú recomendarías? Porque bueno, uno de los beneficios que tiene Políglota al ofrecer hartos y diferentes idiomas es que uno puede estar aprendiendo a la par diferente. Al igual como hiciste tú, uno puede estar aprendiendo inglés o francés, o si tienes planeado un viaje a Europa, puedes estar aprendiendo italiano y francés. Desde tu experiencia, ¿es recomendable intentar hacer eso? ¿Existen algunos beneficios tal vez que tu cerebro está más moldeable a los idiomas, así que estás aprovechando eso? ¿O tal vez es mejor darle 2 meses intensivos a un idioma y después 2 meses intensivos al otro idioma?
Bueno, a mí me tocó, no fue que yo lo elegí, como que voy a hacer los dos, no, me tocó porque así era el pensum de la universidad, de la carrera. Yo personalmente no lo recomendaría a cualquiera porque yo soy de esas personas que dice primero termina algo para comenzar otra cosa, o sea, lo que comienzas termínalo, y muchas veces lo que sucede es que las personas comienzan a estudiar inglés y luego se desmotivan y saltan a otro idioma, y así sucesivamente, y se olvidan. Entonces yo aconsejaría más a aquellas personas que realmente tienen una meta de viajar al exterior o de estudios que se concentren solamente en ese idioma. Pero aquellas personas que ya tienen buena base en el inglés, por ejemplo, y lo que quieren es tener fluidez, yo creo que esa persona podría muy bien comenzar a estudiar otro idioma, comenzar francés, alemán, italiano, portugués, lo que sea. Lo podrían hacer porque ya tienen experiencia, ya tienen base en ese idioma. Lo sé porque lo viví y porque lo vi en mis compañeros de clase. Muchas personas se frustraban por eso. Oye, y entrando ahora de lleno a los cursos de políglota, ¿en qué consiste cómo definirías tú el método social? Es un método en el que no solamente estás allí para aprender gramática, no solamente te vas a enfocar en estructuras de oraciones, no. El método social consiste en que tú vas a establecer relaciones con tus compañeros de clase, en donde cada día puedes conversar con ellos a través del WhatsApp, puedes buscar reunirte con ellos, porque en eso consiste políglota, en que no son clases en un contexto tradicional de aula de clases, es en un lugar donde tú te juntas con tus amigos como un café, y poder tener realmente uso del idioma en un contexto real, que si tú quieres pedir un café lo vas a pedir en el idioma, tratar de pedirlo en el idioma. Muchas veces insistía en eso con mis alumnos. Cuando venía alguien yo les decía no en inglés o no en francés. Entonces trataba de que donde estuvieran aplicaran el idioma, y muchas veces nos encontrábamos con la sorpresa de que varias personas hablaban o entendían, sí. Mis alumnos se ponían tan contentos porque ellos decían, wow, pude ordenar, pude pedir esto. Entonces, y aparte estás generando lazos con tus compañeros de clases que vas a verlos por más niveles. Realmente yo creo que en eso consiste el método social, en que no se quede en el salón de clases, sino que sea una experiencia que se viva todos los días, y que trascienda el aula, no sea solamente eso. Yo creo que no hay nada que motive más a la hora de aprender idiomas, bueno, o tal vez otras cosas, pero en este caso puntual, los idiomas, que ese sentimiento de triunfo, de lograr algo. Porque claro, en una evaluación sacaste buena nota, muy lindo, tal vez la dejo con un imán en el refrigerador, pero más allá de eso no trasciende. Pero cuando vas a un restaurante en otro país y pides la comida en el idioma, o tienes que hacer un trámite en algún lugar, en el aeropuerto, y te comunicas en el idioma y funciona, es motivante, de verdad motivante. Claro. Oye, cuando estudiaste pedagogía en idiomas, ¿se hablaba del método social? ¿Era algo que se enseñara, que existiera? Sí, era una de las cosas que ya en la carrera nuestros profesores ya nos estaban enseñando el aprendizaje comunicativo. Nosotros aprendimos a través de este método comunicativo, y los profesores siempre nos dijeron, la gramática no es el objetivo de sus clases, la pronunciación no es el objetivo de sus clases, el objetivo de sus clases siempre es generar
que los alumnos aprendan una competencia, es decir, de repente cómo hablar de... Ideas más complejas. presentarte, sí, ideas más complejas, exactamente. Y la idea era que al final de una clase tú no dijeras yo aprendí el verbo être, el verbo ser. No era esa la idea. La idea era que al final de la clase tú dijeras ya yo sé presentarme. Andrea, ya para ir cerrando el podcast y no alargarnos más, una pregunta que le hago a todos o a casi todos los coaches que pasan por acá. Tips que podrías entregarle a los poliescuchas para aprender idiomas. Bueno, siempre recomiendo lo que es el celular, lo que es la computadora, lo que son las aplicaciones, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Traten de como ya conocen estas aplicaciones bien, configuren esto al idioma que van a aprender. Buscar de repente sitios web donde ustedes puedan conversar con otras personas. Hay un sitio web, no sé si lo puedo mencionar, ¿sí? Tinder. No, se llama Speaky. Speaky y lo he recomendado mucho porque básicamente tú creas tu perfil y dices cuál es el idioma, tu lengua materna y cuáles son los idiomas que tú quieres aprender y la propia aplicación te enlaza con personas que quieren aprender tu lengua materna y su lengua materna es la que tú quieres aprender. Entonces se genera un intercambio muy bueno. Porque el podcast anterior habíamos hablado del concepto del French Buddy, del English Buddy, básicamente un amigo que hable el idioma que quieres aprender y que se junten una tarde a tomar unas cervezas, un café, pero hablar solamente en ese idioma. Ahora, si ustedes no tienen un amigo o están solos o tienen COVID, algo así, no pueden salir, aquí está una alternativa. ¿Es gratis o no? Sí, es gratis, sí. Pueden descargar la aplicación o lo pueden hacer por la computadora. También uno de mis alumnos que tuve recién me recomendó una extensión que se descarga por YouTube, por Google, se llama Language Learning with Netflix. También es súper bacán porque básicamente descargas esta extensión en el Google Chrome y tú puedes ver Netflix en el Google Chrome, tiene que ser en tu computadora. Y lo que va a hacer esta extensión es que si tú vas a ver una serie, una película en inglés, pongamos, te va a poner los subtítulos tanto en inglés como en español para que veas al mismo tiempo la traducción. Y cuando no entiendes una palabra puedes colocar el cursor, el mouse, sobre la palabra y te va a salir la definición de esta palabra en el idioma español. Había escuchado que había una página, se me olvidó el nombre, pero la mencionó Gringo Mode On en un podcast más antiguo, pueden buscarlo, pero que era una aplicación que te mostraba extractos de películas, de series, y era muy parecido a lo que me dices tú ahora. Ahora la diferencia es que la estuve buscando y actualmente es de pago, no es gratuita. Pero bueno, con lo que acabas de dar tú, ese plugin para Chrome era, ¿sí?, de Netflix, es básicamente lo mismo. Ahora, lo cual no hay que verlo como una competencia de políglota o necesariamente un reemplazo a las clases de idioma, pero es un muy buen complemento. Finalmente, mientras más tiempo uno esté dedicando a aprender el idioma, es mucho mejor. Exactamente, sí, realmente es lo que se puede hacer. Y también hay una página web para los que les gusta la música. Hay una página web que se llama Lyrics Training, que también la uso mucho con mis alumnos, que básicamente tú puedes buscar canciones en japonés, inglés, español, lo que tú quieras, el idioma que tú quieras, realmente están allí, francés, italiano,
es alemán, y buscas la canción del artista que te gusta. Por ejemplo, si yo quiero aprender francés, puedo buscar una canción de Carla Bruni y me va a salir la canción de ella, y yo pongo el video. Básicamente el juego consiste en que tú vas a completar los lyrics, vas a completar la letra de la canción, y te salen las opciones de las palabras de la canción. Súper bacán este juego. También a los alumnos les gusta mucho, también por la competencia. Entonces sí, esa es otra forma también para aquellos que les gusta aprender con música. Andrea, muchas gracias por tu tiempo, por tus experiencias, por tu conocimiento. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. Eso es todo por el episodio del Políglota Podcast del día de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, si es que todavía no están suscritos. Espero que sí. Y si nos escuchan desde Spotify, quedan invitados a escuchar otro episodio a continuación. Les ha hablado Poto y hasta luego.